Raúl Timerman, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias ustedes? por este ratito, bienvenido. No, al contrario. Bueno, ¿qué está viendo en la transición primero en la Argentina? Porque aparecía como ordenada el día después, qué sé yo, fue desordenándose, parece, ¿no? Y todas estas cosas la empiojan un poco más, ¿o no? En realidad, en este momento, la divergencia se provoca por un hecho externo a la República Argentina, que es el caso de Bolivia. Acá hay un fenómeno muy particular que se viene repitiendo en nuestro país, que las opiniones que se dan son basadas en creencias, no en datos, en hechos de la realidad. Están los que creen que desde hace tiempo se prepara un golpe contra Evo Morales porque la oligarquía quiere recuperar el poder que tradicionalmente tuvo en Bolivia. Y están los que creen que Evo Morales trató de torcer la voluntad popular y lo que se está haciendo es enderezar esa torcedura. Ninguno de los dos, ninguna de las dos posiciones habla en base a datos, a contextos, a historia, a nombres, a hechos que han sucedido. Se habla mucho en base a creencias, lo que uno cree. Y en la República Argentina eso, lo que uno cree, lo estamos viviendo hace mucho tiempo. Y es una o consecuencia o causa de la famosa grieta. Por eso aflora tanto el sesgo de confirmación cada vez que hay un debate o cada vez que hay algún conflicto o cada vez que surge una diferencia por algo, independientemente de los derechos que asistan a unos y a otros. Mira, hay un fenómeno que ocurrió en el proceso electoral en la Argentina, que es las creencias que hubo previo a las PASO. El gobierno creía que la oposición ganaba por 3 o 4 puntos, la oposición creía que ganaba por 7 o 8 puntos, por 9, por 10, ganó por casi 17 puntos. Entonces se va hacia la elección general. La oposición cree que va a ganar por más que en las PASO. 20 puntos. 20 puntos, 21 puntos, 22 puntos. El gobierno cree que puede dar vuelta a la elección, el oficialismo cree que puede dar vuelta a la elección y hace un gran esfuerzo en relación a eso. Se conoce el resultado provisorio, la diferencia es de 8 puntos. Y empezaron las dudas, acá hubo fraude. ¿De dónde salieron los votos para que haya 8 puntos de diferencia? Bueno, Ariel Garbaz dijo hasta matemáticamente es imposible, digamos. Se dijo absolutamente todo respecto a eso. Se hace el escrutinio definitivo, donde ahí no interviene la transmisión de datos, porque para el definitivo se toman las actas originales mesa por mesa y da básicamente lo mismo. 8 puntos de diferencia. Y no se habla más del tema. ¿Y cómo se sale Es esto, lo Raúl? que vos decís que hace falta la verificación siempre, porque hay dudas sobre lo que se plantea. Te voy a dar 2 casos que me ocurrieron en el día de hoy. Hablando con una persona, digamos, analista político, me dice, lo de Bolivia está cocinado desde hace tiempo. Digo, ¿qué información tenés? En base, pero seguro, me dice. Hablando con otra persona, respecto a esta vez un periodista, respecto, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad ayer de escuchar el editorial de Carlos Pagni en su programa, que sale hoy en La Nación Digital y creo que es una pieza periodística interesante para ser estudiada. Creo que es muy buena, ¿no? Hablando con otro periodista de larga experiencia, la misma edad o más que Carlos Pagni, decíamos que necesita un medio hoy en día. Y un medio necesita básicamente 2 cosas. Necesita información y pauta para poder sobrevivir. Un medio no sobrevive si no tiene pauta. Y ahí viene otra discusión respecto al rol del Estado y qué sé yo. Información. Y me dice, no, la información está en las redes sociales.
Y digo, no, en las redes sociales no está la información. En las redes sociales está la interpretación de la información y la deformación de la información. Si vos querés tener información de Casa de Gobierno, tenés que tener una persona en Casa de Gobierno hablando con los funcionarios de Casa de Gobierno. Pero no podés agarrar las redes sociales y ver qué es lo que se dice respecto a lo que se piensa en Casa de Gobierno. O sea, tenés que tener una... Entramos en el tema de las creencias. Entonces, si vos entrás en las redes sociales, vas descartando. En esto creo, estoy de acuerdo. ¿Con qué crees? Lo que estás de acuerdo. Lo que no estás de acuerdo, no crees. Y ahí se hacen las interpretaciones. Creo que habría que ir a una cierta reflexión. Yo, pensando en el grupo de Puebla, por ejemplo, respecto... Lo relacionaba con el famoso teorema de Baglini. El grupo de Puebla, excepto Alberto Fernández y el vicepresidente de Bolivia, que ya no es más, digamos, es toda gente que estuvo en el poder, que no está. Pero no está alejada. No tiene ni la lapicera ni la tinta de la lapicera. O sea, Pepe Mujica, Ernesto Samper, solo por mencionar algunos, Correa, que no vino pero estuvo presente de algún modo, Lula, que salió justo en libertad en la previa, Celso Amorín, Dilma Rousseff. Exactamente, el chileno Marco Antonio Minami. O Minami. Ahora bien... Marco Enríquez, perdón. Marco, o sea, sí. Que lo dije, te miré por ahí. Ahora bien, ¿qué sucede? Es un grupo que tiene... Me hace recordar mucho al movimiento que había de Le Monde Diplomatique, de Ignacio Ramonet, del grupo ATTAC en su momento, pero este es un grupo más reducido, pero básicamente con el mismo pensamiento. Ese pensamiento en este momento va a contramano de lo que se maneja históricamente en la región. Es un pensamiento volcado hacia la izquierda y en la región la izquierda se está retirando. En Brasil ha sufrido un fracaso con el triunfo de Bolsonaro. Fijémonos lo que pasa en Bolivia con Evo. En Chile gobierna Piñera. En Uruguay es posible que el Frente Amplio en el balotaje no retenga el gobierno. La calle Pou podría ser. Acá en Argentina está a contramano de esa situación. Digamos, porque se da el fracaso de Mauricio Macri, que representa a la derecha, un fracaso con 40% de los votos. Hizo un pésimo gobierno, pésimo, no importa el signo político. Desde el punto de vista del país y de sus habitantes, el gobierno fue pésimo, sacó 40% de los votos. Igual ahí creo que en ese 40 hay bastante anti-Cristina. Totalmente, no muchísimo. Es el voto para Macri. No, estoy de acuerdo, pero digamos, uno también tiene que vivir todos los días. O sea, el factor, en el otro... Los que votaron a Alberto Fernández, hubo mucho de factor económico, lo que dio vuelta a la votación, lo que le hizo ganar de alguna manera. Ahora, Alberto Fernández, en todo este tema de Bolivia, trabajó muchísimo a nivel personal. Habló con el presidente de Chile, habló con el presidente de Paraguay, habló con el presidente de Perú, habló con López Obrador, habló con... varias veces con Evo, habló con Mauricio Macri y no se pusieron de acuerdo. Tuvo que hacer una declaración en contra de la declaración de Donald Trump, con quien había tenido una muy buena conversación previa, digamos, en orden a arreglar la situación argentina. Y fue el hombre, de alguna manera, que motorizó la situación en la región, donde hay un vacío de liderazgo de ese espacio. Ahora, Raúl, usted lo que plantea... Creo que Alberto Fernández está construyendo ese liderazgo antes de ser presidente. Pero por lo que usted plantea, de ese grupo de Puebla, Alberto Fernández es el único que tiene una responsabilidad institucional. Así es. Y ese liderazgo tal vez lo debería construir no apoyándose en el grupo de Puebla, porque no tiene... contrapartes con responsabilidades institucionales. No tiene otro lugar donde apoyarse. Bueno. Es el grupo que piensa y que tiene las mismas convicciones que él expresa en este momento. Pero es difícil. Lo que pasa es que claro, legitimiza mucho aquella duda de quién va a gobernar, Cristina o Alberto. Alberto lo que está construyendo es la credibilidad en la población del que va a gobernar es él.
Fíjense que Cristina incluso demora su regreso al país y no tiene prácticamente actividad en este conflicto, en el cual ella estando aquí sería una actriz importante, una actriz importante. Yo creo que Alberto Fernández está construyendo el comienzo de su mandato con poder, entrar con poder al gobierno. Es verdad que una cosa es ser un presidente electo y otra cosa es ser un presidente asumido, donde uno tiene un gabinete y tiene que tener planes de gobierno. Y empiezan los conflictos internos, los conflictos sociales, digamos, se empieza a mover de nuevo la sociedad, que ahora está dividida entre aquellos que lo votaron, que tienen mucha esperanza de que las cosas van a andar bien, y aquellos que no lo votaron, que tienen muchas expectativas de a ver qué pasa con Alberto, a ver a quién nombra, claro, a ver cuáles son las primeras medidas de gobierno, a ver qué manda al Congreso, pide extraordinarias, qué leyes manda. Estamos ahí. Emergencia económica no la votaría la oposición, Juntos por el Cambio, no le daría un cheque en blanco, digamos. No, pero igual Alberto va a tener quórum. Alberto va a tener quórum porque ¿Aún para la emergencia? ¿Sí? Ese simple, mayoría simple. Está bien, pero por eso llega a 131 en diputados. Para abrir la sesión llega, sí. Porque ahí tenés que contar a los santiagueños, tenés que contar a los aliados circunstanciales. No está definido si van a formar parte del bloque o no, pero que van a apoyar a Alberto, seguro. Santiagueños, misioneros. Si hay emergencia económica, el radicalismo. Bueno, claro, hay que ver cómo se para el radicalismo. Pero si hay emergencia económica, digamos, no hay presupuesto. El presupuesto pasa a ser letra muerta y finalmente... Sí, yo no creo que Alberto entre mandando un dibujo al Congreso. Bueno, Alberto manejó toda la discrecionalidad de las partidas mientras hubo emergencia, 2003-2008, ¿no? Pero entiendo que la gente aprende de sus errores, y me parece eso... Pero si lo está pidiendo es porque no aprendió. Si no, no lo pediría. O sea, a mí no me gusta, sabes que a mí no me gusta interpretar demasiado con tanta antelación. Cuando sea el momento, no lo hice con Macri, no lo voy a hacer con Alberto. Yo no estoy... Pero a ver, esto es muy sencillo, Nacho. Si la emergencia económica, que es la que te permite la arbitrariedad, la discrecionalidad de la administración de los recursos del Estado, es algo que vos cuando la ejecutaste te pareció que era arbitrario y cuestionable, no lo pedirías hoy. Lo que pedirías es una discusión sobre un presupuesto que sea tuyo, que está en toda la legitimidad de ejecutarlo, no hay duda, y las leyes complementarias en términos económicos, ley de góndola, qué sé yo. Pero no entiendo cuál es el punto, perdón. El punto es que si va por la discrecionalidad, todo el resto de las discusiones van a ser menores porque te dan la herramienta. Entiendo que va por la discrecionalidad porque tiene que hacer una renegociación con los tenedores de deuda. Entonces él tiene que tener un margen en ese aspecto. Después pero eso es discusión de la deuda, pero no presupuesto de lo que se gasta acá. Va a impactar en el presupuesto el año que viene eso, porque el año que viene Argentina tiene compromisos que tiene que hacer frente. De ahí está el debate de por qué la ley de emergencia económica sí o no. No por que Alberto no entienda cuánto hay que enviar a desarrollo social. Eso ya están trabajando los equipos técnicos de Alberto Fernández. No está claro cuándo ni cómo, pero no tiene que ver la ley de emergencia económica con con la discrecionalidad que pretenda para las áreas, sino con el tema deuda. Cancelaria griega nos manda un mensaje, dice que Kicillof va hacia lo mismo. Va hacia sí, bueno, Kicillof lo ha planteado en la provincia de Buenos Aires. El que está tomando fuerza es Nielsen, Cambiaron las acciones. ¿Como para ministro de Economía? Sí. ¿Podría ser Nielsen? ¿Usted que tiene buena información, Raúl? ¿Cómo? ¿Podría ser Guillermo Nielsen el ministro de Economía? Podría ser. Yo creo que Bueno, primero, hay que pensar que Alberto se formó políticamente en su mayor esencia con Néstor Kirchner. Y había algo que no le gustaba a Néstor Kirchner, era que se sepan con antelación las decisiones. Ha llegado a cambiar decisiones porque salió publicado. ¿Cómo era que? Claro, ministro que... el que suena, suena. El que suena, suena. Correcto. El que suena, suena. Aparte, de pronto aparecía la fotografía de algún ministro en el diario porque fue a una inauguración y los fotógrafos le tomaron la foto y aparece en el diario. Néstor lo llamaba a 6:30 de la mañana y decía, ¿te vas a presentar de candidato a algo? Era así, digamos, era una marcación estricta. Yo creo que va a haber sorpresas.
Yo creo que algunos de los nombres que se barajan van a estar, pero otros van a ser sorpresa. Bueno, sin quemar a nadie, qué sé yo, porque vos tenés anticipo de nombres. Sí. Yo tengo otros, usted sabe algunos. No, me parece que Raúl sabe más. Obviamente no le vamos a pedir que los diga, pero Raúl sabe bastante más. No, por supuesto, pero a ver, Daniel Arroyo es número opuesto. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, Dani. Sí. Hay dos personas a las que es difícil decirles ahora que no van a ser, que son Daniel Arroyo y Felipe Solá. ¿Cómo hacen para decirle no, vos no vas a ser, va a ser otro, digamos? Felipe Solá empezó a hacer un curso de inglés acelerado. ¿En serio? Sí, Pero no es para estar a la necesario altura de que las se- circunstancias. Sí, pero no es necesario saber inglés y ser Eh, Pero, digamos... Bueno, pero al menos se ayuda. prepara, Es qué sé yo, necesario ¿no? tener una visión Sí. de lo que está pasando en el mundo. y sí, digamos. probablemente va a tener que cambiar un poco también la verborragia. Hay ¿no? mucha Porque gente que eso- sabe mucho de política exterior en la Argentina. ¿Y Felipe es uno de ellos? No, Felipe es un hombre que no ha trabajado en ese área, digamos, pero lo se puede- estará informando y va a formar un consejo asesor importante, digamos, y siempre, si hay algo que hay un... Cuando Perón era presidente y fue el golpe de Pinochet en Chile, el Consejo Deliberante que manejaba Miguel de Unamuno sacó una declaración en contra del golpe de Pinochet. Perón lo mandó llamar y le dice, escúcheme, Unamuno, le quiero hacer una aclaración. Usted tiene 3 tareas de que ocuparse, que son el alumbrado, barrido y limpieza. Yo tengo una sola, que es la política exterior de la Argentina. Entonces, ocúpese de lo suyo, yo me ocupo de lo mío. La política exterior es una de las herramientas políticas más importantes que tiene un gobierno y la maneja el presidente. Felipe, ¿Guado de Pedro es ministro del Interior? Para mí sí. ¿Guado de Pedro es ministro del Interior? Es muy posible que sea ministro, Aunque no se sabe si ministro del Interior. pero va a estar en el gabinete casi seguro. Marcela Lozardo, ministro de Justicia. Justicia, sí. Marcela Lozardo es una persona de mucha confianza y a quien respeta profesionalmente Alberto y seguramente la va a acompañar. Alberto tomó una decisión en este equipo de transición que finalmente da la impresión que esa mesa de transición no se forma, pero nombra gente como Vilma Ibarra y como Gustavo Vélez, que son gente a quien conoce muchísimo de hace muchos años, de mucha confianza personal, pero una cosa adicional que no hay que perder de vista, Alberto los respeta profesionalmente. Alberto no va a nombrar a nadie a quien no respete profesionalmente. ¿Vélez sería ministro de Modernización? Gustavo Vélez va a jugar un rol importante, ya lo está jugando internamente. Es una persona realmente... Y por otro lado, el Ministerio de Modernización es importante el rol que jugó ese ministerio. Yo creo que hay algunas cosas... Yo recuerdo una vez haciéndole una campaña a un candidato a intendente en el interior del país. Y había una intendenta saliente. Le dijimos, decí que todo lo que ella hizo bien, vos no solo lo vas a mantener, lo vas a profundizar, porque no está todo mal lo que hicieron los otros. Yo te digo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿en qué se basó la campaña, la poca campaña con poca convicción que hizo María Eugenia Vidal? En el agua y las cloacas, agua corriente y cloacas, porque ABSA, Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima, estuvo bien manejada, hizo un buen trabajo. Y yo creo que Andrés Ibarra en el Ministerio de Modernización hizo un buen trabajo. Y creo que hay muchas cosas que van a ser útiles y que cuando este gobierno se haga cargo se va a encontrar con computadoras, con sistemas operativos, con una cantidad de información enorme que el gobierno de Macri no se encontró cuando se hizo cargo. Quiere decir, perdón Nacho, Sí. que el 40% entonces no solo es un voto ideológico, sino que tal vez reconoce algunas cosas buenas, independientemente de las cuestiones económicas, hay un núcleo que a todas reconoce. luces fracasó, digamos. No, en absoluto, digamos. Lo que pasa es que pegó mal en lo que la gente más siente, Correcto. que es la economía y el empleo. Es decir, y aquellos que no tienen una prepaga lo sienten en el servicio de salud pública, y aquellos que no pueden mandar a un colegio privado lo sienten
en la educación pública. Digamos, la sociedad que no tiene acceso a comprar las cosas o los servicios ha visto disminuida su nivel de vida. Y ese grupo social, si uno toma el mapa de la densidad de votos a favor del Frente de Todos en función de las escuelas y las mesas, y lo superpone con un mapa de pobreza, están bastante equiparados. Raúl, cuando asumió Néstor Kirchner, agarró algunas banderas de derechos humanos para poder acercarse a un sector que todavía hasta ni siquiera lo conocía en muchos aspectos. Le arrancó con una legitimidad muy baja, porque bueno, Menem en ese caso se bajó del balotaje, no tuvo la posibilidad de validarlo en las urnas, y fue comiendo en sectores de clase media una porción importante. Alberto Fernández, ¿cree que puede captar parte de ese 40% que le votó en contra si da certezas respecto a algunas banderas que votaron a Macri, pese a todo esto que usted dice, la economía, y que tienen que ver con la defensa de algunos valores y con ratificar que no va por las instituciones como algunos sectores creyeron a partir del discurso de Mauricio Macri? Bueno, primero digamos que Néstor Kirchner asume el gobierno con 22-23% de los votos, no tiene legitimidad de origen, se borra Carlos Menem, no le da el balotaje, y entonces tiene que empezar a construir, punto uno. Segundo punto, siempre Néstor Kirchner fue un inclusivo, siempre tuvo la tendencia de contener a los distintos grupos. Él les ha dado contención política, muy parecido a lo que hace Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Sí. Y a los dos les ha ido bien. Alberto sube con el 48% de los votos, más del doble de votos de los que subió Néstor Kirchner. Va a tener que primero ocuparse de lo urgente, que lo urgente va a ser el tema de solucionar el tema del hambre y generar empleo rápidamente, porque si no se genera empleo es artificial poner plata en el bolsillo de la gente. La única manera legítima de hacerlo es a través de emplearla y pagarle un salario. O sea, no con la maquinita como dijo Fernández. Digamos. No sé cómo se hace. Si vos me decís cómo se gobierna, no tengo la menor idea. Decime un acto de gobierno que te lo comente, te lo puedo comentar. Pero hay que saber gobernar. Yo no tengo idea de cómo se gobierna y menos tengo idea de cómo se maneja la economía. La situación es terriblemente complicada, va a ser muy difícil, va a haber que bajar las expectativas y va a haber que dar un plazo a ver para qué lado van las cosas. No sé, la Argentina es un país inestable, digamos, vamos a ver qué pasa, pero fíjense que ante toda la situación de conflictos que hay en la región, la sociedad argentina resuelve sus problemas a través de las urnas. Porque fue ejemplar. Y porque no estamos a 20 días de la elección discutiendo si hay balotaje o no, contando a urnas, y porque toda esa sospecha creada en la misma noche de la derrota por parte de algunos se terminó licuando con un escrutinio provisorio que terminó siendo un calco casi del definitivo. Hoy se resolvió en Roque Pérez la elección donde el intendente peronista gana la reelección por 8 votos. En el acta de los escrutinios provisorios eran por 7, pero no cambió. Eso es extraordinario, digamos, porque eso da cuenta de una precisión que es un avance a todas luces. Saquemos este gobierno, pongamos al que venga, que sea igual. La verdad es un avance extraordinario. Si hoy estuviéramos discutiendo eso, yo creo que tendríamos la sociedad en la calle. Por lo tanto, es algo que habrá que también mantener, pulir, mejorar, todo lo que usted quiera, pero no se puede negociar. Raúl, lo último, ¿qué impresión tenés del desenlace de Bolivia? Yo creo que va a ser un desenlace pacífico. Yo creo en todas las situaciones. Estuve pensando mucho sobre el tema porque primero porque tenía una gran simpatía por Evo Morales. Yo tuve una simpatía por él, por la manera en que manejó la economía, por la manera en que manejó la inflación, el tema de cómo mejoró la situación económica de una cantidad de gente que vivía en la pobreza, por ser el primer miembro de un pueblo originario que accede a ser presidente del país, así como tuve simpatía por Lula
por ser el primer obrero, miembro del proletariado que accede a la presidencia de un país. Así como tuve simpatía por Pepe Mujica, por ser un hombre que había estado en la guerrilla, que estuvo preso y que no alimentó odio, digamos, y pudo ser elegido y gobernar un país sin conflictos. Es decir, tuve simpatía. Me da la impresión que Evo no manejó bien la situación. Tuvo un cierto desvío hacia su figura en base a lo que trató de hacer con la Constitución, con el escrutinio, etcétera. Pero aparte creo que no manejó bien la situación, que se le fue de las manos, que a pesar de la renuncia se le vino todo encima y que finalmente estaba en peligro su vida. Si no se va del país, corre peligro, porque ¿qué pasa en esas situaciones? Los grupos extremistas, ya sean de izquierda o de derecha, se apoderan de las calles, digamos, y empiezan las venganzas. Yo creo que en ese sentido, y ahí creo que Alberto hizo un gran trabajo y que México, siguiendo su tradición histórica, digamos, tomó todos los recaudos necesarios para que Evo pudiera salir sano y salvo de Bolivia y pudiera llegar sano y salvo a México. Yo creo que se va a resolver pacíficamente. El hecho de haberse autoproclamado una autoridad, es imposible resolver un conflicto si no hay una autoridad, y si el MAS no quiere dar el quórum para que se elija una autoridad, bueno, se proclamó una autoridad, vamos a ver si las fuerzas vivas la legitiman, y si es así va a empezar a resolver el tema llamando a nuevas elecciones. Raúl, gracias por este No, al ratito. contrario. Enorme placer, que sé que has venido de un viaje y has llegado con lo justo desde el aeroparque. Así es. Vos pudiste, muchos otros no pudieron. Es Fue verdad. conflicto, en algún momento temiste, supongo, el vuelo. Bueno, Raúl Timerman aquí con nosotros en la noche.